24. 6 de la tarde con 3 minutos, ya estamos de regreso en Noticias 24. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, pidió derechamente un cambio de gabinete tras los coletazos del llamado caso Convenios. Mientras tanto, también durante esta jornada, Daniel Andrade rompió su silencio. Entre otras cosas, dijo que se arrepiente de haber firmado los convenios con el Serviu de Antofagasta, que del gobierno lo llamaron para firmar, y exculpó a su expareja, la diputada Catalina Pérez. Para hablar sobre estos temas nos acompaña ya vía telemática precisamente el diputado presidente de la Cámara, el diputado Cifuentes. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes desde acá de La Serena, que está un poquito fría. Igualmente, diputado, buenas tardes. Primero quiero conocer su primera reacción respecto a las palabras de Daniel Andrade, el presidente de Democracia Viva, uno de los personajes más cuestionados desde que estalló el caso Convenios, por este convenio inicial que fue el primero que se conoció y que después derivó en todos los casos que conocemos hoy en día. Ya sabemos que la Fiscalía ya tiene decenas de investigaciones abiertas por esta misma materia. ¿Cuál es su primera reacción, diputado, respecto a las palabras de Daniel Andrade? Bueno, yo creo que es como un hecho natural, digamos, lo que está ocurriendo. Se vienen desencadenando desde hace varios días nuevas noticias, novedades que vamos conociendo en torno a estos casos. Yo esperaría, más que la declaración puntual de una de las personas que podría estar involucrada, ¿no es cierto?, que pudiésemos conocer toda la verdad y todo lo que ha ocurrido efectivamente, de tal manera de poder ponerle un marco a esto y decir, mire, de esto se trata, esto es los recursos que el Estado perdió o que puede recuperar, en fin, estos son los problemas o las ventanas que la ley de presupuesto fundamentalmente y también alguna otra legislación por ahí mantiene abiertas, y tenemos que cerrar para no volver a cometer este tipo de errores o a permitir que otros los cometan. Y que generen, digamos, este tipo de suspicacia o derechamente, digamos, de malversaciones, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y especialmente con recursos que están dirigidos a los más pobres de Chile, digamos. Yo creo que eso es un tema que tenemos que hacer con urgencia y lo antes posible. Claro, ahora Daniel Andrade dijo lo siguiente, una de las palabras más destacadas, o de las frases más destacadas, dijo que jamás habría firmado esos convenios y dice que el Ceremi lo contactó. ¿Qué le parece a usted esa información? Todo es muy raro, todo esto es muy... bueno, y todo esto está, digamos, está en entredicho, digamos. ¿Por qué un Ceremi tiene que llamar a una persona? Porque lo conocía probablemente. ¿Por qué no hace una licitación pública o hace una convocatoria abierta a una serie de instituciones que le podrían colaborar? ¿Por qué tiene que llamar a una fundación determinada? En fin, todo eso está mal hecho. Todo el principio básico para la administración del Estado aquí se rompió, que es el de la probidad y el de generar competencia, de tal manera que los recursos del Estado sean utilizados por quienes corresponde, los más capaces, los que tengan más experiencia, los que lo hagan a menor costo, en fin, para los objetivos que el propio Estado se ha propuesto, ¿no? Fíjese que escuchando al Contralor que estuvo el día miércoles en la Cámara, bueno, él ha cuestionado no solo el mecanismo del traspaso, sino también los convenios y cómo estos no describían objetivos precisos. Es decir, en muchos de los casos de convenios no se establecen objetivos claros ni solicitudes explícitas, digamos, que es lo básico en cualquier contrato entre el que demanda, ¿no es cierto?, y el que tiene que proveer. Pues eso no está, incluso eso ha sido cuestionado por el Contralor. Claro, y en esta misma materia, diputado, quiero consultarle, ¿no será prudente también en este caso, considerando todo el contexto actual que estamos y que hemos estado experimentando o viviendo desde el destape del caso Convenios, algún cambio legal para mejorar de cierta forma los mecanismos para el traspaso de fondos desde el Estado hacia las fundaciones? Por supuesto, yo creo que aquí hay 3 o 4 cosas. Mira, primero, el propio Ejecutivo ha constituido un grupo, un equipo de personas que están revisando la legislación y revisando estos procedimientos, los procedimientos que se han empleado, y entiendo yo que en 45 días tiene que entregarle al jefe de Estado una propuesta que yo creo que debiese contener iniciativas parlamentarias, desde luego.
Esa es la primera cuestión. Nosotros estamos absolutamente disponibles desde la Cámara de Diputados y desde la mesa de la Cámara de Diputados, por supuesto, a respaldar esa idea de construir quizá una agenda muy parecida a la que estamos desarrollando hoy día en materia de seguridad, que tiene una especie de fast track y que ha ido caminando bastante aceleradamente. A lo mejor tenemos que hacer eso mismo, pero eso lo tenemos que evaluar con el Ejecutivo una vez que tengamos ese informe de la Comisión. Lo segundo es que tenemos una instancia que parte ahora ya a fines de este mes, o a mediados de este mes en realidad, que es la elaboración del nuevo presupuesto. En el presupuesto hay varios artículos que, dada la experiencia que hemos vivido, uno los vuelve a revisar y ahí hay ventanas que están abiertas. Esas ventanas las tenemos que cerrar. Como todo lo que tiene que ver con prohibir o reducir, restringir de la manera más drástica posible todo lo que tenga que ver con convenios directos y obligar a que el método común de contratación del Estado sea la licitación pública. Eso lo podemos hacer en las glosas presupuestarias, vamos a tener que releerlas en cada uno de los programas, tanto del Ministerio de Vivienda o de otros ministerios, como también de los gobiernos regionales, por supuesto. Entonces, esa es una medida que yo creo que vamos a tomar de consumo, digamos, rápidamente ahora con la discusión del presupuesto y que va a permitir que a partir del enero del próximo año este tipo de convenios directos no se puedan seguir realizando, al menos como se están realizando hoy día. Claro, ahora, diputado, quiero llevarlo a conversar respecto a la figura del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Por muchos ha sido apuntado como uno de los grandes responsables de este caso, responsable político, enfoquémonos en ese concepto, responsable político de estos casos. Sin embargo, desde que estalló el caso Convenios, los funcionarios de gobierno que han estado directamente involucrados en estos traspasos o han sido objeto de sumarios o han salido derechamente del Ejecutivo. ¿Es necesario seguir insistiendo en la salida del ministro Giorgio Jackson en este contexto? Ese no es un tema que le corresponda al presidente de la Cámara opinar, ¿no? Pero se lo pregunto porque también usted lo ha planteado, y no solo usted, sino también varios parlamentarios que también han planteado la idea de que es necesario que salga el ministro Giorgio Jackson. Yo lo que afirmo es lo siguiente. Ante una pregunta de un periodista hoy día, me señalan, bueno, ¿y cómo se sale de esta situación? Entonces yo lo que señalé es que mirando la historia de los últimos 30 o 40 años, el cambio de gabinete siempre ha sido un instrumento que todos los gobiernos han utilizado como para tomar aire, ¿no? Cambiar la agenda, volver a retomar el liderazgo, en fin. Pero yo no he insinuado ni un cambio de gabinete, ni menos la oportunidad, ni quienes debiesen ser cambiados. Entiendo yo que esta es una atribución exclusiva del presidente de la República y él tendrá que evaluar en su minuto. No me corresponde a mí decirle, oiga, haga un cambio de gabinete ahora o hágalo después, digamos, no. Yo lo que digo, sí, es que el cambio de gabinete siempre es un instrumento que dispone el jefe de Estado, especialmente en un país tan presidencialista como este, para darle al gobierno, digamos, un aire renovado que permita retomar la agenda. Eso desde luego. Claro, lo mencionaba usted, diputado. Generalmente se ha visto que en casos de crisis políticas se ha optado por el cambio de gabinete como una forma de descomprimir el ambiente político, valga la redundancia. Ahora, respecto a esto mismo, ¿qué le parece, por ejemplo, por una parte, la actitud de algunos miembros de la oposición que han incluso abandonado instancias de diálogo político, condicionando su participación en dichas instancias, pensando, por ejemplo, en la mesa técnica para las pensiones, para la reforma de pensiones, han condicionado su presencia a la salida del ministro Giorgio Jackson? ¿Cómo califica usted, en su rol de presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, que es donde se debe efectuar también el diálogo parlamentario, el diálogo político entre los diversos sectores con representación parlamentaria? ¿Cómo califica usted en ese sentido esa misma actitud de condicionar la participación a la salida de un ministro de Estado? Mire, yo creo que lo que nosotros tenemos que privilegiar desde la Cámara de Diputados es el diálogo. El diálogo es el único instrumento que nosotros tenemos para efectivamente poder construir o converger en algún minuto hacia la construcción de ciertos acuerdos. Y la democracia, la política, consiste fundamentalmente en esto, en construir a partir de diferencias que están representadas y expresadas en el Congreso, muy particularmente en la Cámara de Diputados, que recoge, yo diría, casi a la perfección la heterogeneidad de Chile. Tenemos que esforzarnos
en el diálogo. Este es un proceso permanente, constante. Yo digo diálogo hasta que duela, porque de lo que se trata es de avanzar en los problemas urgentes que Chile tiene. La reforma de previsión previsional es un tema que tenemos que resolver. ¿Cómo no nos vamos a negar a intentar resolver las filas de espera y las listas de las personas que pretenden ser operadas, a veces de emergencia, en fin? Son todos problemas reales, muy urgentes, en que tenemos que ponernos de acuerdo. Y para eso, cualquier negativa al diálogo, en mi criterio, es un retroceso. En esa misma línea, diputado, ¿qué le parece también este conflicto que se generó, o esta polémica, este cruce de palabras, luego que se conocieran las declaraciones en una entrevista del presidente de la Confederación para la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, respecto también a la figura del ministro Giorgio Jackson y qué es lo que a su juicio debería hacer el presidente de la República en ese contexto? Hubo también una dura respuesta por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también de la ministra del Interior, Carolina Toa, indicando, dando cuenta que no es habitual o quizás no es prudente que un líder de los empresarios se inmiscuya, aquí utilizando un parafraseo, en materias que son estrictamente de competencia del presidente de la República, que es en este caso la salida o continuidad de un ministro de Estado. Yo haría la distinción ahí. A mí no me gusta la declaración del presidente de la CPC derechamente. Pero porque tiene esta doble lectura que usted hace, ¿no es cierto? Esta interpretación de que estaría incluso por encima de las propias facultades que le otorga a una asociación gremial como es esta de empresario, digamos. Pero claramente él también, como cualquier ciudadano, tiene posibilidades de hacer una crítica política, un comentario, en fin. Entonces lo que habría que pedirle al señor Mewes es que aclarara en qué condición lo hace. ¿Lo hace en representación de los empresarios? ¿O lo hace en términos personales? Si lo hace en términos personales, bueno, uno puede discrepar o no, digamos. Si lo hace representando a los que, entre comillas, representa, digamos, para lo que fue electo, eso sería más complicado y más peligroso, creo yo, y obviamente habría que revisar esas declaraciones y hacer las declaraciones en el sentido de lo que yo creo ha hecho el ministro de Hacienda. Ahora, diputado, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero bien brevemente me gustaría que en su rol de presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados nos comentara cómo ve, cómo vislumbra de aquí al mediano, corto plazo el trabajo legislativo, considerando que hay reformas importantes que se van a estar tramitando a través del Parlamento, hablando, por ejemplo, reforma de pensiones, el pacto fiscal también que fue anunciado en esta semana. Nosotros tenemos un trabajo intenso de comisiones, las comisiones permanentes. Las comisiones investigadoras, hoy día tenemos 16 comisiones. Recién en la próxima semana vamos a poder poner en práctica la comisión investigadora de estas transferencias, digamos, a corporaciones y fundaciones, porque no teníamos ni siquiera salas para funcionar. Entonces, este trabajo va a ser muy intenso durante el segundo semestre, en tanto comisiones fiscalizadoras, comisiones permanentes que analizan cada una de las leyes, que reciben expertos, en fin. Y desde luego también en el trabajo de sala, donde tenemos una larga agenda, digamos, que tenemos que ir resolviendo semana a semana. El gobierno además acordó con mi predecesor y con el presidente del Senado una especie de fast track a una agenda de seguridad que yo respaldo absolutamente y que vamos a revisar el próximo martes. Y yo espero también, como le decía inicialmente, que podamos constituir una agenda para trabajar en el tema de la probidad y la transparencia, de tal manera de resolver esto que usted demandaba al inicio, digamos, de cómo desde el Congreso, desde la legislatura, le damos también una solución a estos problemas que nos han apoyado y nos han sorprendido, desgraciadamente, en este último mes. Claro, ministro, aquí me va a retar probablemente el señor editor, pero no puedo dejar de preguntarle, en estas últimas semanas hemos visto una tramitación de muchos proyectos de resolución que, si bien son parte también del rol de la Cámara de Diputadas y Diputados, no son estrictamente o quizás no se pueden ser considerados dentro de un rol estrictamente fiscalizador o de un rol estrictamente legislador. Son proyectos que de hecho no son vinculantes. Se ha tramitado una gran cantidad de proyectos de resolución y probablemente esto ha quitado tiempo para que se tramiten iniciativas de ley. ¿Cuál es su visión respecto a estos proyectos de resolución que se han estado tramitando y que han sido bien difundidos también en estas últimas semanas en el trabajo de la prensa?
Pero esto es un trabajo habitual, ¿ah? Nosotros destinamos una parte importante a estos proyectos de resolución que son en realidad solicitudes que se hacen al Ejecutivo, tanto en materia de fiscalización como en materia de iniciativas, digamos, que el Parlamento no tiene y que son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, se le solicita ahí al presidente de la República o a los ministros, en fin, que tomen algunas acciones en determinado sentido, ya sea para mejorar una legislación, ya sea para resolver un problema en algún territorio determinado que un parlamentario representa. Yo creo que son muy útiles porque dan la idea, digamos, de que esta Cámara es una Cámara que representa bien, de nuevo, como decía, la heterogeneidad de Chile, pero que también permite conectar esa diversidad que nosotros recogemos semana a semana en nuestros distritos con la estructura del Estado, ya sea del Ejecutivo, del Judicial o de la Fiscalía, de cualquiera de las instituciones correspondientes. Bien, Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Y muchas gracias, que esté muy bien también.